El profesor Loeb, que soy yo mismo, afirmo que, de acuerdo con mis detallados cálculos iniciales, todo indica que el objeto interestelar conocido como 3I, Atlas, ha experimentado una pérdida masiva y extrema de su masa total, lo cual podría implicar que se ha desintegrado violentamente en al menos una docena de fragmentos más pequeños y dispersos. Sin embargo, justo después de eso, surgen mis cálculos más recientes y actualizados, desde el prestigioso observatorio de Harvard, los cuales sugieren con mayor precisión que este misterioso 3I, Atlas, ha sufrido una desintegración verdaderamente catastrófica, precisamente durante su travesía cercana al Sol, rompiéndose en lo que podrían ser potencialmente millones de piezas individuales y separadas unas de otras. En este escenario, estamos observando un cuerpo celeste que se ha fragmentado de manera drástica, donde cada uno de esos trozos se aleja progresivamente de los demás, debido a las poderosas fuerzas de marea, generadas por la intensa gravedad del Sol. La física detrás de esto es completamente cuantificable y medible con herramientas científicas estándar. Las matemáticas involucradas son rigurosas y precisas hasta el último detalle, y las implicaciones que esto conlleva son simplemente extraordinarias y capaces de redefinir nuestra comprensión del cosmos. No obstante, a pesar de lo impactante y dramática que resulta esta explicación, basada en procesos naturales, podría tratarse en realidad del escenario más sencillo y convencional de todos los posibles. Porque, en paralelo, emerge otra posibilidad alternativa, una que yo mismo, Avi Loeb, he delineado y expuesto con el mismo nivel de rigor científico y meticulosidad analítica. Y ahora, la ventana temporal disponible para observar y discernir cuál de estas narrativas corresponde a la realidad se está cerrando de forma acelerada e inexorable, como si el universo mismo nos pusiera un plazo estricto. ¿Y si este enigmático objeto no se limita a ser un simple cometa de origen natural, surgido de las profundidades del espacio? ¿Acaso podría representar algo diseñado y construido por una inteligencia extraterrestre avanzada, proveniente de civilizaciones lejanas? ¿Qué secretos desvelarán las observaciones definitivas y finales que estamos realizando en estos momentos, justo antes de que este visitante interestelar se desvanezca para siempre en la inmensidad del vacío cósmico? Esto sucede de una manera, pero luego irrumpe de golpe el dilema físico que absolutamente nadie en la comunidad científica había previsto ni anticipado con antelación. Mis exhaustivos cálculos sobre el balance de energía demandan imperiosamente un núcleo central, con un diámetro mínimo de 14.3 kilómetros, para poder generar y sostener las tasas de pérdida de masa que hemos registrado en el 3I Atlas a lo largo de su trayectoria. Específicamente, el dióxido de carbono, uno de los componentes clave detectados, requiere una vasta área superficial equivalente a la de un objeto de al menos 20 kilómetros de diámetro, lo cual supera con creces las estimaciones iniciales que habíamos realizado para el núcleo auténtico y principal de este 3I Atlas. Pero entonces, las imágenes capturadas por el telescopio espacial Hubble en julio de 2025, tomadas apenas 3 semanas después del momento del descubrimiento inicial, restringieron drásticamente el diámetro posible a un rango aproximado de solo 1 a 2 kilómetros como valor máximo absoluto. Esto genera una discrepancia monumental, de nada menos que 16 veces la magnitud esperada. Es imposible, desde un punto de vista óptico y técnico, ocultar o disimular 14 kilómetros enteros de hielo compacto y roca sólida ante los sensores y lentes altamente sensibles del telescopio espacial Hubble. Detente por un instante y reflexiona sobre esto con calma. El detalle que viene a continuación contradice de manera flagrante y directa el comportamiento fundamental y bien documentado de los cometas, tal como lo hemos observado en absolutamente todos los cometas registrados y catalogados dentro de nuestro sistema solar a lo largo de décadas de estudio. Este objeto, en lugar de seguir el patrón esperado, se estaba tornando progresivamente más azul en su espectro luminoso. Normalmente, los cometas que se calientan bajo la intensa radiación solar emiten un brillo en tonos amarillentos o blancos lechosos, ya que las partículas de polvo suspendidas en su atmósfera dispersan la luz del Sol
preferentemente en longitudes de onda más largas y cálidas. En cambio, el 3I Atlas experimentó un desplazamiento notable hacia las longitudes de onda azules, precisamente durante su fase de acercamiento al Sol, lo que apunta a la presencia de compuestos metálicos o elementos similares que reflejan la luz de formas inusuales y atípicas, completamente ajenas a lo que exhiben los núcleos helados estándar de cometas convencionales. Justo esta mañana, hemos recibido un informe detallado y actualizado que indica que el objeto se ha vuelto considerablemente más brillante de lo que cualquier modelo predictivo había pronosticado. Y no solo eso, sino que el color dominante del objeto es un azul intenso, incluso más azul que el propio Sol en su espectro visible. Y esto resulta extremadamente sorprendente e intrigante, porque en circunstancias normales, cuando hay una nube de polvo envolviendo a un objeto celeste de este tipo, debería teñirlo de rojo o tonos más cálidos, no de azul. Imagina, por un momento, una bola de nieve común y corriente que, en lugar de derretirse o ennegrecerse, se vuelve cada vez más brillante, reluciente y con un aspecto metálico a medida que se aproxima a una llama ardiente. Ese tipo de transformación simplemente no ocurre en ninguno de los procesos naturales conocidos por la ciencia actual, desafiando nuestras expectativas más básicas. La física estándar y establecida propone, como mecanismo explicativo principal, el proceso de desgasificación o sublimación. Esto implica que los hielos volátiles atrapados en su interior se convierten directamente en gas bajo el calor solar intenso, generando chorros de material que producen un empuje reactivo similar al de un cohete. Desde los primeros días de agosto hasta el punto de perihelio el 29 de octubre, las tasas de esta sublimación se intensificaron de manera exponencial, pasando de 330 kilogramos por segundo a un impresionante aproximado de 2 millones de kilogramos por segundo. Estamos hablando de un incremento multiplicativo de 6,000 veces. Un salto verdaderamente colosal. Paralelamente, la pérdida de masa diaria evolucionó desde tasas inferiores al 1.000.000 de toneladas hasta alcanzar el punto de eyectar 2 millones de toneladas por segundo en su momento culminante de actividad. Pero precisamente aquí es donde el delicado equilibrio energético destroza por completo el modelo convencional que habíamos asumido. La radiación solar, en su pico de intensidad, entregó 700 julios por metro cuadrado por segundo directamente al 3I Atlas durante su perihelio. Según mis cálculos minuciosos y verificados, para sublimar la cantidad suficiente de dióxido de carbono y hielo de agua que coincida con la pérdida de masa observada, se requeriría al menos una superficie absorbente de 617 millas cuadradas, lo que equivale a una esfera perfecta con un diámetro de 14,3 kilómetros. Para extraer y liberar tanta masa a partir de hielo puro, necesitamos invariablemente una superficie extensa y amplia de un objeto celeste. Y al final, resulta que estamos ante una superficie total correspondiente a un objeto de al menos 20 kilómetros de diámetro, vastly superior a la estimación original que habíamos calculado para el tamaño real del objeto en cuestión. Por lo tanto, esto implicaría, en el caso de un cometa puramente natural, que se haya fracturado en numerosos pedazos independientes, de tal modo que la suma agregada de las superficies de todos estos múltiples pedazos alcance el nivel necesario para liberar la masa observada. No obstante, las observaciones realizadas por el Hubble en julio confinaron estrictamente el núcleo original a un diámetro de 1 a 2 kilómetros. Solo existe un mecanismo viable que reconcilie esta aparente contradicción termodinámica, una desintegración catastrófica y total, en millones de fragmentos diminutos, donde cada uno de ellos expone su propia superficie independiente al calor solar. De esta forma, la exposición térmica colectiva y combinada satisfaría las demandas energéticas calculadas. Las matemáticas, con su lógica inexorable, nos fuerzan a llegar a esta conclusión inevitable. El 9 de noviembre de 2025, apenas 11 días después del crucial paso por el perihelio, los dedicados observadores de la Asociación Astronómica Británica, Michael Butner y Frank Nebling, lograron documentar una serie de imágenes que han transformado por completo el curso de esta investigación científica.
No se trató de capturar una nube difusa y desorganizada de escombros, como sería típico en una ruptura causada puramente por estrés térmico. En su lugar, fotografiaron estructuras de chorros altamente columnados y notablemente organizados en su disposición. Una formación inusual de anticola se extendió nada menos que 950.000 kilómetros directamente hacia el Sol, desafiando abiertamente las dinámicas establecidas del viento solar, que normalmente impulsa el material en dirección opuesta, hacia el exterior. El flujo principal de salida, por su parte, se elongó hasta alcanzar 2.85 millones de kilómetros en la dirección contraria, aproximándose al doble de la distancia media que separa a la Tierra del Sol. Además, las imágenes adicionales, y de mayor resolución, revelaron al menos 7 chorros distintos y bien definidos, los cuales exhibían una organización geométrica precisa y patrones direccionales, meticulosamente alineados, completamente inconsistentes con el caos esperado, en una fragmentación explosiva puramente aleatoria. La gran mayoría de los observadores casuales, o menos atentos, pasarán por alto el verdadero significado implícito en esta geometría tan peculiar y estructurada. Pero si tú estás siguiendo de cerca las mediciones y los datos cuantitativos, entonces estás siendo testigo de algo absolutamente sin precedentes en la historia de la astronomía. Los campos de escombros generados por tensiones térmicas puras deberían producir distribuciones de partículas totalmente randomizadas y desordenadas. En contraste, estos chorros demostraron una coherencia estructural notable, como si el material estuviera siendo deliberadamente canalizado y dirigido en lugar de simplemente liberado de forma pasiva e incontrolada. En mis cálculos detallados, determiné que sostener una pérdida de masa mensual de 50.000 millones de toneladas de manera continua y estable requeriría, o bien núcleos masivos que permanecieran intactos, lo cual contradice directamente la hipótesis de fragmentación inicial, o bien millones de fragmentos que, de algún modo inexplicable, retuvieran una capacidad de desgasificación extraordinaria y superior a lo normal. La física natural, tal como la conocemos, se debate y lucha intensamente para reconciliar ambos escenarios de manera simultánea y coherente. Suscríbete si quieres mantenerte al día con las últimas novedades sobre el 3I Atlas. Esto nos conduce directamente a mi marco teórico alternativo, que ha generado controversia, pero que está respaldado por evidencia observacional. Si la desgasificación típica de un cometa estándar no logra explicar de forma económica y parsimoniosa las observaciones recopiladas, incluyendo los chorros tan bien organizados, la pérdida de masa persistente y sostenida proveniente de innumerables fragmentos minúsculos, y los patrones geométricos tan precisos y ordenados, entonces es inevitable que mecanismos de propulsión de naturaleza tecnológica ingresen al marco de análisis científico como una hipótesis válida. Los sistemas de propulsión avanzados, hipotéticamente desarrollados por civilizaciones extraterrestres, son capaces de alcanzar velocidades de escape exponencialmente superiores a las de los procesos de sublimación natural, lo que significa que requerirían una cantidad dramáticamente menor de masa propulsora para generar las aceleraciones que hemos medido en el 3I Atlas. Además, arreglos de propulsores direccionales y controlados podrían producir exactamente el tipo de chorros columnados y geométricamente organizados que las fotografías tomadas en noviembre han revelado con claridad. Lo que los datos observacionales ponen de manifiesto, y lo que yo he declarado de manera explícita en mis publicaciones y conferencias, es que las campañas de observación telescópica que se avecinan en las próximas semanas resolverán esta ambigüedad persistente de una vez por todas. No estoy afirmando ni reclamando una prueba concluyente de un origen artificial, bajo ninguna circunstancia. Lo que estoy haciendo es enmarcar hipótesis competidoras, con un rigor científico idéntico y equilibrado, reconociendo plenamente que la posibilidad de fragmentación natural sigue siendo viable y plausible, pero insistiendo en que sean las mediciones empíricas y los datos recolectados los que dicten el veredicto final. La espectroscopía programada para noviembre con el Hubble y las imágenes detalladas de diciembre provenientes del telescopio Webb revelarán, de una forma u otra, ya sea vastos campos de escombros, que confirmen una ruptura puramente natural inducida por el calor,
o bien anomalías estructurales inesperadas, que nos obliguen a forjar interpretaciones completamente nuevas y revolucionarias en el campo de la astrofísica. Luego, de manera inesperada, llegaron las mediciones precisas de la trayectoria, que han dejado perplejos a los planificadores de misiones espaciales y a los astrónomos por igual. Este frío y enigmático 3I Atlas estaba acelerando su velocidad más allá de lo que la mera gravedad solar, por sí sola, podría justificar o explicar bajo modelos estándar. El objeto incrementó su velocidad en aproximadamente 94 kilómetros por día, al cuadrado precisamente durante su acercamiento solar más próximo. Ya se movía a velocidades superiores a 150.000 millas por hora, y de alguna forma misteriosa, continuaba acelerando aún más. En la mecánica celestial, las fuerzas no surgen de la nada ni se manifiestan espontáneamente. Todo debe tener una causa física traceable. Este visitante cósmico entró en nuestro rango de detección el 1 de julio de 2025. Fue avistado inicialmente por el telescopio de encuesta Atlas ubicado en Chile, convirtiéndose así en el tercer visitante confirmado por la humanidad procedente de más allá de los confines de nuestro sistema solar, sumándose al memorable paso de Oumuamua en 2017 y al de 2I Borisov en 2019. 3 detecciones confirmadas en un lapso de solo 8 años nos sugieren con fuerza que estos viajeros interestelares podrían ser mucho más frecuentes y comunes de lo que las estimaciones teóricas previas habían supuesto durante décadas. Hacia finales de agosto, los sofisticados detectores infrarrojos del telescopio Webb lograron resolver una envoltura gaseosa de dióxido de carbono que se extendía por 348.000 kilómetros a su alrededor. Esta envoltura se aproximaba en tamaño a la distancia orbital que mantiene la Luna con respecto a la Tierra. Sin embargo, los análisis espectroscópicos subsiguientes revelaron una serie de peculiaridades intrigantes y desconcertantes. Las proporciones relativas de hierro a níquel no se alineaban en absoluto con los perfiles cometarios estándar, descritos en los libros de texto y bases de datos astronómicas. La huella molecular completa parecía distorsionada o alterada, comparable a un pasaporte oficial que contiene todos los sellos de autenticación correctos, pero dispuestos en una secuencia errónea e ilógica. Para contextualizar mejor, compara este visitante con sus predecesores interestelares bien estudiados. Oumuamua, por ejemplo, no exhibió ninguna firma detectable de sublimación o desgasificación. Se trató de un cuerpo aparentemente inerte, que simplemente giraba y rodaba a través del sistema solar interno, sin liberar gases ni materiales. Por otro lado, 2I Borisov se ajustó perfectamente a la física cometaria convencional y predecible, con una desgasificación gradual y una fragmentación térmica que coincidía punto por punto con los modelos teóricos establecidos. En marcado contraste, el 3I Atlas ocupa un terreno intermedio que parece lógicamente imposible de reconciliar. Es innegablemente cometario en su composición química básica, pero al mismo tiempo muestra aceleraciones anómalas, dinámicas de pérdida de masa inusuales, y una organización de chorros que no se asemeja a nada de lo que hemos catalogado en las poblaciones naturales de cometas observadas hasta la fecha. Aquí va un panorama detallado de lo que ocurrirá en los próximos 40 días, un periodo crítico y decisivo. El 3I Atlas alcanzará su punto de acercamiento máximo a la Tierra el 19 de diciembre de 2025. Mientras tanto el Hubble como el Webb están llevando a cabo campañas intensivas de espectroscopía y observación a lo largo de finales de noviembre y todo diciembre. Estas sesiones representan la única y preciosa oportunidad que tiene la humanidad para realizar un estudio de alta resolución y detalle sobre este objeto fugaz. Una vez que supere el rango efectivo de detección de nuestros instrumentos actuales, la ventana de oportunidad se cerrará de manera permanente e irreversible. Los datos que logremos recopilar durante estas 6 semanas cruciales se convertirán en el registro observacional definitivo y eterno para las generaciones futuras. No habrá posibilidad de estudios adicionales en el futuro. No existirán segundas oportunidades ni repeticiones.
Enero de 2026. Señalizará el momento en que el umbral de detección se desvanezca por completo. Durante el paso primaveral, el objeto será impulsado más allá de la órbita de Júpiter, adentrándose en las regiones externas del sistema solar y acelerando inexorablemente hacia el vasto vacío galáctico que lo espera. Cada espectro luminoso que capturemos, cada medición precisa de su trayectoria que registremos, cada imagen de alta definición que resolvamos en estos momentos, definirá para siempre lo que la humanidad sabe y comprende sobre el 3I Atlas. Te recomiendo que prestes especial atención al cronograma temporal que se avecina. Si por alguna razón perdemos esta estrecha ventana de observación disponible, nunca podremos determinar con certeza si hemos sido testigos de una fragmentación natural excepcionalmente notable que amplía los límites de la ciencia conocida, o si hemos encontrado algo inesperado que el medio interestelar podría albergar y que nuestra física actual no ha anticipado ni modelado adecuadamente. Imagina un objeto que nació en un sistema estelar distante y ajeno, derivando a través de la profunda oscuridad cósmica durante potencialmente miles de millones de años en un viaje solitario, para luego ingresar en nuestro sistema solar, exactamente en el momento histórico en que la Tierra posee la tecnología avanzada necesaria para detectarlo y estudiarlo en detalle. Solo esta convergencia estadística, esta coincidencia temporal tan improbable, ya resulta impresionante y digna de reflexión profunda. Ahora, mientras este intruso pasa por nuestro vecindario cósmico local, o bien está demostrando un fenómeno natural verdaderamente notable, que obligará a la ciencia a expandirse y adaptarse para incorporarlo, o bien está revelando que el vasto espacio interestelar contiene objetos y entidades que nunca habíamos imaginado, ni considerado posibles en nuestros paradigmas actuales. Cualquiera que sea la conclusión final, será profunda y transformadora para nuestra visión del universo. Pero, lamentablemente, la ventana temporal se está cerrando con rapidez inexorable. Las observaciones que realicemos en estas semanas finales y decisivas determinarán de una vez por todas si los millones de fragmentos dispersos son simplemente escombros cometarios naturales que se dispersan de acuerdo con las leyes inmutables de la mecánica orbital, o si forman parte de algo infinitamente más extraño y misterioso que desafía nuestra comprensión. La desintegración que hemos presenciado es real. Ha sido fotografiada con precisión, medida con instrumentos calibrados y cuantificada mediante análisis rigurosos. Los chorros observados son igualmente reales, documentados de forma independiente en múltiples observatorios alrededor del mundo. La aceleración anómala ha desafiado y superado los modelos puramente gravitacionales que usamos tradicionalmente. Las desviaciones en la trayectoria han sido calculadas con una precisión matemática impecable. Lo que resta por dilucidar es qué procesos físicos subyacentes han generado estos fenómenos observables. Y esa respuesta no solo definirá la naturaleza esencial del 3I Atlas, sino también qué tipo de historias ocultas y narrativas cósmicas ha estado transportando la oscuridad infinita que separa a las estrellas distantes. En este preciso instante, los telescopios más poderosos de la humanidad están fijos y enfocados en su posición. Los flujos continuos de datos se están acumulando hora tras hora en nuestras bases de datos. Y en algún lugar profundo dentro de la espectroscopía detallada, en los cálculos meticulosos de trayectoria, en los modelos térmicos avanzados que estamos refinando, yace la respuesta definitiva a si estos millones de fragmentos compuestos de hielo y roca están siguiendo patrones de física predecibles y bien establecidos, o si, por el contrario, algo verdaderamente sin precedentes y revolucionario acaba de atravesar nuestro sistema solar, precisamente en el primer momento de la historia humana en que somos capaces de reconocerlo y apreciarlo en toda su magnitud. Suscríbete si quieres mantenerte al día con el 3I Atlas.